Qué linda música ecuatoriana, qué hermosa música del Ecuador. Y nos vamos para el Ecuador. Nos vamos para el Ecuador después de la intensa, controversial, discutida, enigmática cita electoral, jornada electoral que tuvimos el pasado domingo, ¿no? Ya con los resultados publicados y con mucha información encima de la mesa para compartir y para analizar. Me van a ayudar todo el equipo, sobre todo Gaby y Bahía, que estuvieron in situ en el territorio, en el Ecuador. Y de alguna manera era necesario poder analizar con cierto sosiego, con cierta calma, con cierta honestidad intelectual y política, con cierto rigor, sin caer en las mediocridades, sin caer en las chicanas, sin caer en los estigmas, ni en el exceso de adjetivar ni valorar. Desde que se supo el resultado electoral, oficialmente según el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, el domingo a la noche, solo puse públicamente un tuit que es ¿qué pasó en el Ecuador? Como una pregunta. Y es cierto que esta semana, porque hemos venido siguiendo mucho el Ecuador, nos han preguntado en CELAC Data y a la gente de la pizarra qué opinamos respecto a lo sucedido. Y hemos preferido guardar silencio para intentar, no por guardar silencio, para intentar, eh, no sé, esclarecer o poner encima de la mesa un conjunto de elementos que a toda persona que nos esté escuchando ahora y quiera tener un insumo más para sacar su propia valoración le pueda ser de utilidad. Hemos querido tomarnos como nuestro tiempo en algo que es muy serio, cuando uno eh, ocurre un resultado donde una de las candidatas desconoce el resultado electoral, ¿no? La candidata Luisa González dijo, desconozco el resultado electoral, lo dijo el propio domingo a la noche y lo ha dicho a lo largo de esta semana. Y evidentemente nosotros le damos mucha seriedad al respeto de la democracia y por lo tanto queríamos tomarnos el tiempo para, insisto, ir mirando arista tras arista, eje tras eje, elemento tras elemento, para intentar compartirlo con nuestra audiencia pizarrera y con la gente que nos sigue y que de alguna manera hemos venido mirando con mucha lupa el caso. Por eso es muy importante esta vez, yo diría que ponerle todo el ojo en toda la letra pequeña, en todo lo que a veces se te escapa, para tomar con este cuadro que uno va componiéndose, luego que cada quien haga a su propia valoración. De hecho, voy a hacer un gran esfuerzo, y lo hablaba con el equipo entero, sobre todo con Gaby y con Bahía, pero también con Fla, con Lean y con Chris, de abstenerme de valoraciones, ni adjetivaciones, ni siquiera lo que pienso, que yo creo que es muy obvio, porque casi siempre hemos dejado muy claro nuestras posiciones ideológicas y políticas, nuestra predilección, evidentemente, en todos los escenarios políticos y electorales, no somos dudosos de ninguna manera. Y por tanto, la idea es plantear todo este análisis desde las dudas, desde la incertidumbre, desde lo difícil que es poder llegar a entender un resultado electoral. Y quiero empezar con grandes bloques. Vamos a empezar a dar los resultados electorales. Cambio un poco sobre la marcha algo. Quiero primero tener que todo el mundo sepa, los que están un poco perdidos, cuál fue el resultado electoral definitivo del Consejo Nacional Electoral, ya con un número de actas escrutados prácticamente al 100%. No nos vamos a marear en los porcentajes hiperprecisos, porque ya está prácticamente la mayoría de las actas procesadas. El dato final, en términos de porcentajes, ¿cuál es, Bahía? Alfred, Luisa González 44,38 y Daniel Novoa 55,62. O sea, 11 y pico de diferencia a favor del candidato Daniel Noboa. Recordamos que en primera vuelta hubo un empate técnico o una ligerísima ventaja, casi en 44, de muy ligera ventaja a favor del señor Daniel Noboa. ¿No? Esto fue el escenario allá por el 9 de febrero, fue un 44-44. Estoy no mareando en decimales, ganó por un poquito, según el Consejo Nacional Electoral, Daniel Noboa, y ahora la diferencia que arroja el Consejo Nacional Electoral es ya casi al 100% de las actas, es de 55-44, repito, por redondear. ¿Cuál fue la participación de esta segunda vuelta?
Fue más del 83%, Alfred, 83,1% según el CNE. Los medios decían 83,7%, pero el CNE asegura que fue 83,1%. O sea, esto también es un dato importante porque si bien ha habido relativa estabilidad en las participaciones en el Ecuador, porque hay que recordar que el voto es obligatorio, esta es una participación mayor de lo habitual. ¿No? Hasta ahora no estaba llegando al 83, estaba siempre en el 82 y pico, en el mejor de los escenarios, había habido algo más de participación en comparación con los resultados anteriores. Claro, y ahí, a partir de ese escenario, efectivamente, es cuando surgen cómo analizar que de primera a segunda vuelta haya una diferencia tan grande en números de votos. Con el equipo de CELAC Data estuvimos mirando los resultados electorales y para que ustedes entiendan, de todo el voto, podríamos llamar en disputa, es decir, que no fue a parar ni a Luisa ni a Novoa en primera vuelta, ¿no? De los que fueron a votar al resto de candidatos, los 14 restantes que creo que habían disponible, de ese voto en disputa, para que tengáis una magnitud, el 89,24% habría sido capturado por Novoa y el 10,76% habría sido capturado por Luisa. Una proporción de que cada 10 votos en disputa, 9 iban a Novoa, uno iba a Luisa, por hacerlo de una manera lo más simple posible, en términos de todo el territorio. Pero si mira uno por regiones, hay regiones que realmente llaman poderosamente la atención. En Guayas, uno de los territorios, la capital es Guayaquil, más relevante en términos poblacionales del Ecuador, la proporción de reparto, este reparto de el voto nuevo en segunda vuelta, hacia dónde iría, es, lo voy a redondear, 98% para Novoa, 2% para Luisa. O sea, de todo el voto en disputa que habría en segunda vuelta en Guayas, insisto, poblacionalmente muy relevante, este sería el reparto. Pero ustedes dirán ahora que, lo aviso para que no crean que me he confundido, en Azuay, que es otro de los grandes territorios, su ciudad más importante es Cuenca, una ciudad hermosa donde estos días habrán comido mucha fanesca, que es lo que se come en la época de Semana Santa, un plato muy típico ecuatoriano, una ciudad bellísima del Ecuador, Azuay, que es su provincia, ¿no? El estado. Bueno, en Azuay, de todo el voto en disputa, Novoa ha capturado el 100,123%. Te dirán, Alfredo, estás confundido, ¿cómo va a ser más de 100%? No, no, no me he confundido. Porque Luisa se quedó en números negativos, menos 1,23. Dicho de otro modo, Luisa habría perdido votos en Azuay respecto a los de primera vuelta. Digo por poner dos casos que son realmente muy llamativos, ¿no? Pero si miramos Pichincha, que es el otro gran Pichincha, la capital Quito, ¿no? Toda la Sierra Central ecuatoriana, ¿no? Además, hoy en día gobernado por una prefecta del correísmo mujer como es Paola Pavón. Bueno, la proporción de reparto es 93,77% para Novoa, 6,23% para Luisa. Esos son los resultados que arrojó, repetimos, el Consejo Nacional Electoral. Estos son los resultados. Y ahora vamos a poner un poco encima de la mesa todo lo que sería una suerte de mar de dudas, mar de interrogantes, que preferimos que cada quien que nos escucha, que nos ve, vaya haciendo sus propias valoraciones, sus propias ecuaciones y sus propios veredictos. Voy a empezar por un bloque ex ante. Dicho de otro modo, todo lo que pasó hasta llegar al día de las elecciones. O sea, todo lo que pasó. Lo primero que no se puede uno olvidar, y no voy a decir, lo voy a decir de pasada, pero todo el mundo es conocedor del proceso judicial constante en contra de todos los dirigentes correístas. De hecho, su líder, que es Rafael Correa, está proscrito, incluso inhabilitado por influjo psíquico. Ustedes, esto que estoy diciendo es una terminología literal por influjo psíquico, por tener influencia psicológica en el otro para tomar una decisión. Esto ha sido sentenciado judicialmente en el Ecuador
que yo no conocía jurisprudencia de influjo psíquico para inhabilitar a un presidente o a un expresidente o a un potencial candidato. Digo porque ha habido un gran volumen. Para eso, léanse el libro de Abraham Verduga de Lawfare y ahí van a encontrar una batería bien descrita, mejor que la mía, o el del Silvina Romano, que ahí tienen toda la batería de ejemplos de lawfare que se han hecho en el Ecuador, ¿no? A la prefecta la metieron en la cárcel, a Paola. Podemos cansar, pero vamos a ir a algunas situaciones además. Primero es que sacaron de la carrera electoral a Jan Topic. ¿Por qué importante Jan Topic? Porque Jan Topic participó en el 23 teniendo un importante volumen electoral. Y es un tipo de centro derecha, no, de derecha, de ultraderecha. O sea, que decía prácticamente la mano dura a lo Bukele en el Ecuador, el señor Jan Topic, que además es el hijo del dueño de Telcodata. Telcodata es la empresa encuestadora más importante que hay en el Ecuador, curiosamente una de las que hizo Exit Poll, encuesta boca de urna, en esta segunda vuelta en el 23. Lo digo porque todo tiene que ver con todo y quizá desde afuera o no le da tanta importancia. Bueno, Jan Topic fue eliminado de la carrera electoral con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué, Lean? Jan Topic fue sacado de la carrera electoral porque el Tribunal Contencioso Electoral aceptó la impugnación del movimiento Pachacutic que solicitaba impugnar su candidatura por un presunto conflicto de intereses al considerar que Topic tenía contratos con instituciones del Estado. Si bien Topic habría renunciado a esas empresas, se afirmaba que había un control efectivo de esas firmas y que Jan Topic era el beneficiario final de las empresas Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos. Y así se lo tumbaron. Rival en el mismo espacio ideológico, el señor Roboa dijo no me interesa. Lo siguiente que hizo, ya lo saben todos, es que a la vicepresidenta le hizo la vida imposible hasta destituirla. Pero no solo le hizo la vida imposible, es para una película de, ¿no? de Berlanga o de los años 50 en España o para un capítulo de Netflix o de Black Mirror en la actualidad. No, la mandó a resolver el problema de Israel con Palestina, la vicepresidenta del Ecuador. Esto que estoy diciendo es real, no es tesis, no es Black Mirror. Esto es real. Y después de eso, de ser destituida, no respetó la sucesión de que está establecido legalmente. Segunda cuestión que hizo. Pero la tercera que hizo es que él, para ser candidato, debería haber pedido una licencia. Y tampoco pidió la licencia. Por lo tanto, se quedó como presidente y como candidato. Entonces, no respetó la sucesión vicepresidencial, fue inconstitucionalmente, le hizo la vida imposible, la mandó afuera, que fue electa, porque en el Ecuador los vicepresidentas son electas, y los tumbó afuera. Otra situación, repito, ex ante, que no es un dato menor. Sigo. Luego le cambiaron el esquema de seguridad a los candidatos en las horas previas. Esto significa que te quitan tu seguridad, en un país donde mataron a un candidato presidencial en las elecciones pasadas de hace 2 años, donde hay muertes de candidatos en municipios, en lugares. Le quitaron a Luisa González en segunda vuelta, a pocas horas de la cita electoral, el esquema de seguridad de la candidata Luisa González. Después, en las horas previas, estado de excepción, ¿no, Bahía? Efectivamente, horas antes de la elección, ese sábado 12 de abril, antes del mediodía, Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 6 provincias, en provincias importantes, en Guayas, en Manabí, en Pichincha, Fuenquito. ¿Y esto qué tenía que ver? O sea, el decreto facultaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a tener el control general de estos territorios y había cosas que también no planteaban los medios, pero sí existieron, como la restricción del tránsito y de la libertad de reunión. O sea, esto estamos hablando, horas previas te quitan, nada más te ponen un estado de excepción, te militarizan todo, te ponen militarizando todo el territorio ecuatoriano, insisto, a horas previas de una cita electoral. Además, el Consejo Nacional Electoral públicamente, estamos planteando factores ex antes, plantea que no se puede hacer foto a tu propio voto cuando estás acudiendo al derecho de elegir. Gaby, ¿dónde dijo exactamente eso para que, digo, para darle la mayor seriedad a cada cosa de las que estamos, a cada ítem del que estamos planteando? El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano el 13 de marzo emitió una resolución en la que establecía que los votantes tenían prohibición de tomar fotografías a su voto, pero además los miembros de la Junta Receptora de Votos
también estaban prohibidos de utilizar el celular, excepto en el momento del escrutinio para usar la calculadora. Uno de los miembros de la Junta Receptora de Voto podía utilizar su celular solamente en ese caso. Pero en esa misma resolución se establecía que tanto delegados de partidos políticos como observadores nacionales e internacionales, medios de comunicación, podían utilizar el celular o cualquier mecanismo para capturar de manera audiovisual el proceso electoral. Estos son sentencias, no te dejan hacer foto, estado de sitio, te quitan al rival. Estamos dando, insisto, información ex ante para ver en la cancha inclinada en la que se estaba jugando una cita electoral. Luego, parte del informe de la OEA, que ahora iremos mencionándolo, menciona la cantidad, el porcentaje de noticias virales que eran falsas. Gaby, también lo tienes por ahí, creo que era algo que llamaba Sí, poderosamente la atención en un informe preliminar de la OEA, no es que lo estemos diciendo en la pizarra, planteaban cómo se habían viralizado algo así, ¿no? Fake news. así es. La OEA toma ese dato de una organización civil, dice que el 74% de el contenido viralizado en redes sociales era información falsa, y que además esta información en muchos casos había sido generada por inteligencia artificial, e inclusive se trataba de la suplantación de identidad de algunas personas que participaban en el proceso electoral con la intención de desfavorecer a algún candidato, y es un porcentaje altísimo. Estamos hablando de tres cuartas partes de la información viralizada era falsa. Imagínense que esto está proclamado, denunciado, mejor dicho, por el informe preliminar de la OEA respecto a la información, a todo lo que venía pasando, además de hablar de inequidad en la campaña, utiliza esta terminología, ¿no? Gaby, en el informe preliminar de la OEA, creo que utiliza literalmente la cuestión de inequidad en la campaña, de desigualdad en la asignación de recursos, o sea, hace varias denuncias respecto a lo que había pasado previo al momento de la cita electoral, ¿no? Esto es, digo, hasta llegar al día domingo de las elecciones, todo esto, desde estado de excepción hasta todo lo que hemos... este cóctel de situaciones anómalas, de poco respeto a las reglas del juego y a la democracia, venían sucediendo. Y ahora llega el día de las elecciones, el día de votar, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar también cosas interesantes para ponerlo en el mar de dudas que estamos hoy en día como rellenando en este análisis de la pizarra de lo sucedido en el Ecuador. 1984 actas, anoten, 1984 actas están sin firmar por los responsables que deben firmar las actas según el Código de la Democracia. O sea, para redondear, 2.000 actas. Esto supone el 4,8% de la totalidad de actas. ¿Se entiende? El 4,8% de la totalidad de actas no siguen las reglas establecidas de las firmas. Pero esto lo establece, no solo lo estamos diciendo ahora con números, ¿no? Y esto solo hay que irse a las actas que existen. Fíjate, Gaby, que esto también lo plantea en el informe preliminar de la OEA, ya tenía esta preocupación, ¿no? Así es, Alfredo. Hay que resaltar que el Código de la Democracia Ecuatoriana, en su artículo 143, establece la nulidad de las votaciones en el caso de que las actas de escrutinio no llevaran ni la firma del presidente ni del secretario de la Junta. Estamos hablando entonces de que estas actas tendrían que ser anuladas en su escrutinio, y ya el informe de la OEA lo establecía, pero también resaltaba una otra irregularidad al momento del voto, que era que la tinta que se utilizó en algunas papeletas o en las papeletas se traspasaba al doblar el acta, y que esto podía generar dificultades a la hora de que la Junta Electoral haga el recuento de esos votos, porque se traspasaba de un lado a otro y no dejaba claro cuál era la opción que había tomado el ciudadano al momento de votar.
Entonces, esta es otra irregularidad que también está en el informe de la OEA. Ojo, no es algo que estamos diciendo nosotros porque se nos ocurrió solamente. Lean la página 13 del informe de la OEA. Deténganse a leer el segundo y tercer párrafo del informe preliminar. Son informes preliminares, y imagínense el aplauso que nosotros le damos a la OEA después de haber participado en el golpe de Estado contra Bolivia en el año 2019. Por eso es interesante leer la letra pequeña de los informes, no el título inicial y no leer nada más, o lo que dice la prensa de lo que dice el informe, sino hay que leerse el informe completo, hay que dedicarse un ratito a leer el informe. En esa misma página 13 del informe preliminar dice, también encontramos que existía desconocimiento en las mesas de escrutinio respecto al orden y los pasos establecidos para esta etapa. Esto dice literalmente. O sea, que la hora de contar votos no se respetó el orden establecido legalmente. Problema con la tinta, que no se sabe a quién al final marcó. Problemas con el orden del el escrutinio De y, los pasos que tiene que seguir la Junta Receptora de Voto para hacer el escrutinio de los votos. A eso se refiere, básicamente. y luego hay, también para que sigan anotando en este mar de dudas, 1526 actas que el valor de los votos no coincide con la suma desagregada de los votos. No sé si me estoy explicando. Que eso, por ley y por código de la democracia, deben estar impugnadas. O sea, si sumáramos estas dos partidas de actas no firmadas debidamente al orden de la democracia ecuatoriana y actas que no tienen los resultados validados porque la suma no se corresponde con lo que las partidas dicen, estaríamos hablando de 3.000, más de 3.500 actas que deberían ser invalidadas. O sea, es interesante, y eso se sabrá cuando se vean las actas, ver cuánto supone eso en términos de votos. Cuánto suponen estas 3.500, 3.600 actas en términos de diferenciales de votos. Ahora no nos atrevemos a plantearlo porque no tenemos con precisión el número de votos que existen. Por lo tanto, cuando uno explica. Pero, Alfredo, solamente para que se den una idea quienes nos escuchan, esa cantidad de actas representaría el doble de las actas que le pertenecen a toda una provincia, por ejemplo, a Azuay, de la que hablabas hace un momento, eh, esas actas que tienen estas dificultades, irregularidades o como quieran llamarle, son el doble del total de esa provincia. Para terminar, en esto que dice Gaby, que hay que, insisto, vamos a seguir dando esta información a medida que se pueda tener transparentando esta información, porque todavía está en marcha lo que se llama el proceso electoral. Todavía no se ha escrutado, no se han entregado los resultados, es decir, todavía hay un proceso de impugnación de las actas cuando se presenten y se publiquen. Yo creo que eso es un proceso que lo vamos a ir viendo. Fíjense, y quiero ser muy honesto, que no estamos hablando de las encuestas en el mar de dudas. Yo no he pronunciado nada respecto a las encuestas. En absoluto. No, porque no estoy hablando de encuestas. Estoy hablando de elementos, porque encuestas son investigaciones. Yo sé cuáles son los límites de las investigaciones de las encuestas de CELAC Data. Las conozco. Por lo tanto, yo no voy a hablar de encuestas. Estoy hablando de otro tipo de elementos que abonan muchas dudas, muchos interrogantes, muchos enigmas, y que van a seguir saliendo. Y que van a seguir saliendo porque creo que en breve saldrán informes de votantes, de votos de votantes que no fueron a votar. En breve saldrán informes de muchos votos de gente que estaba en su casa. De muchos votos de gente que estaba en su casa. Porque además alguito cayó la suma de nulos y blancos y alguito subió el voto de participación. ¿Se entiende? El porcentaje de bajar nulos blancos, de aumentar un poco la participación. ¿Estamos diciendo algo con todo esto? Sí, que hay muchas dudas. Que hay muchas dudas. Y queríamos ponerle nombres y apellidos, ¿no?, a todo este tipo de dudas ex antes y durantes. Y una nota a pie de página, si me lo permiten. Las dudas cada vez más son antes de las actas. Siempre son antes de las actas. Son en el momento de elaborar las actas. Esto lo digo porque a veces cuando miran las actas dicen una cosa, pero cómo se contabilizan es otra cosa, además del conjunto de razones ex antes. Conclusión, dudamos.
seguimos en la pizarra.